noticias del CNP. Y estos son los titulares para hoy. Comenzamos. Fernando Alonso vuelve a hacer magia ganando el Gran Premio de Valencia. Le han encargado el Museo de Guggenheim al prestigioso arquitecto Ted Mosby. Pero bueno, la noticia más importante del día es que los jóvenes empiezan a fijarse cada vez más en un movimiento llamado el modernismo. Podría decirse que hasta ha resurgido. Comenzamos con las noticias. Sí, parece que el modernismo vuelve. Pero, ¿en qué consiste esto del modernismo? Pues el modernismo es un movimiento surgido en el siglo XIX, constituido por dos tipos de etapas, una de evasión y otra de denuncia. Y más cosas interesantes que nos comentará nuestro corresponsal en París, la capital del modernismo, Eustaquio Relino. Estamos hoy aquí en París, la ciudad del modernismo europeo. Aquí es hoy en día conocido el modernismo como uno de los movimientos literarios más influyentes en la historia. El modernismo nació en Hispanoamérica y se extendió por toda Europa gracias al afán de transformar la literatura y el arte. El modernismo destacó en los ámbitos de la arquitectura y en lo artístico, pero también destacó en el ámbito literario, que tuvo una gran influencia en la mentalidad de finales del siglo XIX. La literatura modernista destacó por el rechazo total hacia la sociedad burguesa. Estos se asemejarían a los empresarios de hoy que solo les interesa lo que les sirve como utilidad inmediata. Por eso el poeta optó por la evasión hacia lugares remotos, épocas pasadas, cuentos de hadas, por presentar al artístico como una belleza total y el rechazo a la actividad didáctica política, lo que entonces se llamó en palabras modernistas el arte por el arte. Considerarse ciudadanos de todas las ciudades del mundo, carácter llamado cosmopolitismo, del latín ciudadano del universo. Y por último, pese a sufrir una espera hispánica, el modernismo buscó influencia en las literaturas extranjeras, la alemana, la clásica, la anglosajona, pero especialmente en la francesa. Dos escuelas poéticas galas, el parnasianismo y el simbolismo, influyeron muy poderosamente en el modernismo. Aunque pese a todo esto, ¿cómo podemos estar seguros de que estos serán los nuevos modernismos? Pues muy fácil, visiten CNP 24 horas, donde se les informará de todo al finalizar este informativo. Muy interesante, ¿verdad? Bueno, pero para conocer más sobre este movimiento, daremos paso a nuestro reportero Treofás Toño. Buenas tardes, Jim. ¿Con quién estás hoy? Vaya, parece que tenemos problemas con el sonido y demás. No me digas. ¿Control en directo? Bueno, mientras lo arreglamos, daremos paso a Amador Merengue, que nos informará sobre algunos edificios modernistas. Estamos en la calle Alfonso XII, justo enfrente de la Casa para Laureano Montoto, construida por el famoso y célebre arquitecto Aníbal González. Esta casa se levantó en 1906 con la célebre idea de tener un sitio privilegiado que comunicara la Plaza del Duque con la histórica Puerta Real, pasando por la Plaza del... La casa se construyó en ladrillo visto, donde incluye elegantes balcones de piedra blanca en los que predominan las formas curvas. Muy importante es también el uso de las forjas en estos balcones. Este edificio se conserva en muy buen estado. Ahora nos trasladamos a la calle Sierpe. Estamos ante una de las muestras más originales del modernismo sevillano, construido por el famoso y célebre arquitecto José Gómez Millán. Su perfecta conservación a lo largo de los años ha hecho que podamos disfrutar de su extendida decoración modernistas, entre la que destacamos sus originales águilas de forja, sus balcones y su decoración náutica. También debemos destacar su chaflán mezcla de clasicismo y modernismo, con su balcón ondulante, que rompe la rectitud del mismo. Este edificio data de 1910. Nos encontramos en la calle Álvarez Quintero, en una de las muestras más importantes del modernismo sevillano. La joyería Reyes data de 1900. La joyería Reyes es una de las muestras más importantes del modernismo sevillano, no solo por arquitectura, sino por los muebles de París traídos, cuyo valor es incalculable. En la fachada encontramos diversas molduras vegetales y con figuras humanas. Es remarcable el uso de estas molduras para los balcones, técnicas que recuerdan el modernismo catalán. En cuanto a la forja, la balconera principal es uno de los mejores ejemplos de modernismo en forja de la ciudad. Por último, el arquitecto recurre a algo tan sevillano como la cerámica para dotar de color a la fachada. Se trata de un diseño recurrente acorde con el resto de la decoración. Qué bonito. ¿Verdad? Tenemos que visitarlo algún día. Sí.
Bueno, parece ser que ya tenemos arreglados los problemas con nuestros compañeros. Le dejamos. Buenas tardes, estamos aquí en casa de Francisco, catedrático de literatura española, y en mi sección de hoy voy a hacerle una entrevista. ¿Qué tal, Buenas tardes, Jesús? encantado. Igualmente. Bueno. Siéntate, por favor. Bueno, Francisco, explícanos en qué consistió el modernismo literario de aquella época. Bueno, pues podríamos decir que el modernismo literario básicamente consistió en la modificación de los gustos estéticos imperantes a final del XIX. Esto dio lugar a la recuperación de determinadas actitudes propias del romanticismo literario decimonónico, pues volviendo a determinadas actitudes como evasión ante la vida, originalidad creadora. ¿Y por qué surge? Bueno, hay un detonante principal que es la crisis del 98. La crisis del 98 provoca un movimiento de la conciencia social de la España de finales del 19, y esto se traduce, como hemos dicho, en algunas reacciones de tipo evasivas, de denuncia social, etc. Bueno, ¿y a qué se debe la vuelta, este regreso al modernismo? Bueno, es una interpretación, ¿no? Pero se podría pensar que esta vuelta a actitudes propias del modernismo podría estar motivada por otro acontecimiento fatídico, como es la gran crisis, la crisis económica me refiero, que se está produciendo en la actualidad. Esto podría actuar de catarsis, ¿no? Como de motivador de esa conciencia social y volver a recuperar determinadas actitudes o ideas propias del movimiento literario que conocemos como modernismo. Es una interpretación, como te digo, pero hay cierto paralelismo, puede ser eso. ¿Y en qué lugares o en qué zonas se está volviendo a dar esta regresión al modernismo? Pues yo creo que se está dando en toda Europa y se nos hace más evidente quizá aquí en España, y no solo por razones de proximidad. Yo creo que es que aquí el movimiento modernista original tuvo una especial significación en lo referente a literatura, estamos hablando. Si ya hablamos de aspectos como arquitectura, artes plásticas o decorativas, bueno, ya si exceptuamos Cataluña, en España el movimiento modernista tuvo una menor incidencia que en otros países europeos, pero en el aspecto literario es muy diferente. Yo creo que ahí puede estar una clave de esta cuestión. Y por último, ¿cuál es tu opinión sobre este regreso al modernismo? Mi opinión, bueno, yo siempre he pensado que el modernismo literario ha sido uno de los movimientos literarios más influyentes de la historia. Aparte de esto, es uno de mis favoritos, tengo que reconocer, con lo cual no puedo sino alegrarme de la vuelta o la recuperación de unos valores que comparto plenamente, sobre todo en los jóvenes, porque en ellos, en vosotros, está el futuro. Es mi opinión. Bueno, pues muchas gracias, Francisco, encantado, y a ver si tengo la oportunidad de volver a verle. Cuando quieras. Vale, gracias. Interesante, ¿verdad? Sí, buena entrevista, Dean. Bueno, el grande, el enorme, Magic Alonso ha vuelto a hacer Falange man, be careful, my friend. Falange man, be careful, my friend. I don't know.
¿Cuáles son los rasgos del modernismo que se vieron que podrían volver a resurgir ahora en este nuevo modernismo? Interesante pregunta, Jesús. Interesante, pero no te rías, imbécil. 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 Ya. Pero bueno, la noticia más importante de hoy... ¡Un gnomo! ¡Un gnomo! ¿Y yo? ¿Que empezamos ya? No viene ni... Oh, Íñigo, tu belleza es exuberante. Es un guiri. Mira qué bonito es. Es así, palabra de honor, pero no tanto. Con cuello de barco. Con cuello de barco. Sí, bueno, de un estilo más apropiado al Íñigo. Aquí lo vemos con sus gafas modernistas. Era Reñi. Avanzamos. Fernando Alonso vuelve a ganar, vuelve a hacer magia. Ya. Lean. Pero no te rías, imbécil. Sí, han escuchado bien. Parece que el modernismo vuelve. Pero, ¿qué es esto del modernismo? El modernismo es un movimiento surgido en el siglo XIX. Pero no te rías, imbécil. Ya. Ahora nos trasladamos a la calle Servi y estamos ante Ahora nos trasladamos a la calle Servi y estamos ante una de las muestras más originales del modernismo sevillano. Ya. Del 74 los dos que me quedan para hoy. Ahora nos trasladamos a la calle Servi y estamos ante una de las muestras más Los originales dos del que me quedan modernismo del sevillano. 74.